En cuanto a los comandos que nos brinda HTTP, en la transparencia podemos ver un listado de los mismos. Como hemos dicho anteriormente, los dos más importantes son GET y POST. GET básicamente sirve para recoger cualquier tipo de información del servidor y se utiliza para, por ejemplo, al pulsar un enlace o se teclea una URL, es el comando que el navegador web envía al servidor web cuando nosotros pues pinchamos un enlace o tecleamos una determinada URL. Existe también una versión condicionada que permite reducir el tráfico en la red, como veremos más adelante. También POST sirve para enviar información al servidor. Sobre todo se usa en el caso de los navegadores web en los formularios. Un usuario rellena un formulario introduciendo pues, datos personales, o etcétera, preferencias, etcétera, etcétera, y cuando ese contenido de los datos que el usuario ha rellenado en el formulario se tienen que enviar a un servidor web, se realiza mediante un comando POST. Hay otros comandos que también se pueden usar, como GET, que solicita información de un objeto, PUT, que permite actualizar información sobre un objeto o sobre un recurso dentro del servidor, DELETE, LINK o UNLINK. En cuanto al envío de datos por un formulario, hemos dicho anteriormente que se pueden generalmente los datos que un usuario rellena en un formulario se envían al servidor mediante el comando POST, pero también podemos hacerlo mediante el comando GET, como vemos en la imagen. En este caso, cada uno de los datos que el usuario rellena en un formulario sean enviados al servidor incrustados dentro de la URL del recurso al cual estamos haciendo referencia. Por ejemplo, en la imagen de arriba vemos un comando GET en donde cada uno de los datos que el usuario ha metido en el formulario se meten dentro de la URL. El nombre, Luis Gil, el DNI, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando usamos un comando POST, los datos que el usuario ha introducido en el formulario se meten dentro del comando POST como contenido del mensaje. Vemos en la transparencia, abajo del todo, en negrita, que los mismos datos que estaban metidos en la URL dentro de GET, en este caso en un POST, se meten como contenido del mensaje. ¿Qué diferencia hay en esto? Pues hay una diferencia importante, porque cuando usamos un comando GET, estamos limitados a que el tamaño de dicha petición sea como mucho 8K, de tal manera que el número de parámetros que podemos meter dentro de la URL es bastante limitado. Sin embargo, en POST su tamaño puede llegar hasta los 2 GB, con lo cual podemos meter mucha más cantidad de información en cuanto al envío de formularios en un comando POST. Con lo cual, si en resumidas cuentas, si el formulario es pequeño y el usuario va a enviar pocos datos al servidor, pues podemos hacer uso de manera indistinguida entre GET y POST. Sin embargo, si el formulario requiere de muchos campos y va a enviar cantidad de información al servidor, es preferente que se use el comando POST.